Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión del coloquio en el cumpleaños número 10 del Seminario Permanente de Historia Social. Yo les doy la bienvenida, le agradezco muchísimo la invitación a Clara a estar aquí y me sumo a las felicitaciones por el cumpleaños y el deseo de que sean muchos cumpleaños más. Y mi felicitación a Clara, a Sonia, a Mario, María Dolores y a los chavos eficientísimos que ayudan en el seminario. Bien, a mí me han dado unos poquitos minutos para hacer la presentación de Claudio Lomitz y es lo que voy a hacer. Bueno, es medio difícil. Claudio creo que nació en Chile, de chiquito llegó por acá, estudió antropología en la UAM y se doctoró también en antropología en Stanford. Es autor de algunos libros que ya son, creo que clásicos, editados en su mayoría primeros en inglés y luego en español. Es profesor en la actualidad de la Universidad de Columbia, fue durante muchos años profesor en la Universidad de Chicago, donde trabajó de una manera muy cercana, muy estrecha con Friedrich Katz. Dirigió Claudio el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago, dirigió en Columbia el Centro de Estudios de Etnicidad y Raza, fue profesor también en la New School en Nueva York. Es autor de algunos libros, muchos de ellos primeros publicados en inglés, decía otros en español, algunos clásicos, como el primer libro de Claudio, Evolución de una sociedad rural, sobre un estudio de caso en Morelos, Las salidas del laberinto es otro libro, La modernidad indiana es otro, un gran libro publicado relativamente hace poco, es un estudio sobre la idea de la muerte en México en la larga duración, desde el mundo prehispánico hasta la fecha. Y un libro, quizás el único que no se ha publicado en español, es el de Deep Mexico, Silent Mexico, un estudio sobre antropología y nación. Bueno, Claudio es ensayista, también editorialista, escribe ahora en La Jornada, escribía en el Excelsior, un buen polemista y un gran también difusor de los estudios históricos y antropológicos. Quizás lo más reciente que nosotros disfrutamos el anterior año pasado, son una serie de conversaciones con Katz que pasaron por radio sobre la historia de México y que se conocieron primero en CD y que ahora se han publicado en la editorial Era. En mi opinión, la obra de Claudio está atravesada por algo de lo que se habla mucho, pero que se hace bastante poco, quizás por la enorme dificultad de hacerlo, que es la transdisciplinariedad de sus libros, de sus artículos y de sus ensayos, en donde creo de que esa obra se ubica en el punto de intercepción de una serie de disciplinas y de subcampos en esas disciplinas, básicamente la antropología social, la antropología política, la historia social, la historia política, la ciencia política y la teoría social. En esta obra creo que hay un común denominador que atraviesa buena parte de sus temas, que es la preocupación por explicar, por analizar, por estudiar los procesos de conformación material y simbólica de la nación y el nacionalismo y las múltiples formas sociales, políticas y culturales de manifestación del nacionalismo. Y ese esfuerzo por analizar, por explicar y por estudiar
se hace desde un horizonte, llamémosle hoy, global o mundial, en una especie de premisa metodológica que intenta romper, a mi juicio, los estrechos márgenes de lo nacional o de las historias nacionales para mirar lo nacional desde el mundo. En este sentido, y para ir terminando, la obra de Claudio está atravesada por estos temas en los más distintos asuntos que ha trabajado. Así trabajé representaciones sobre la muerte en la historia de México, cacicazgos rurales, prácticas electorales en el siglo XX, crimen en el siglo XIX y XX. Así estudie la obra de Ángel Palerm o la obra de Andrés Molina Enríquez, o el presidencialismo en México, o a los científicos en el porfiriato, etcétera, etcétera, etcétera. Esta diversidad de temas tiene que ver con esto. Pero para concluir yo quiero decir 3 cosas que me parece que merecen ser dichas. Son 2 obras que no he visto que hayan tenido en México la repercusión que merecen, a mi juicio, tener. Una de esas obras es una obra publicada en el año 2000, hace ya 12 años, que se llama Vicios privados, virtudes públicas, la corrupción en México, publicado en el año 2000 en el Ciesas. Es una obra pionera sobre un tema del cual no hace falta abundar, que es la corrupción en México, sobre lo cual hay un enorme hueco historiográfico. Esta obra es una recopilación de ensayos que tuvieron que ver con un coloquio que se hizo y que me parece una obra importante que a mí me gusta mucho y que la consulto mucho y me parece que merece ser destacada. Y otra es un librito muy chiquitito, publicado hace 1 año y medio en la colección Tezontle del Colegio de México, del Fondo de Cultura, que se llama El antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana. Es un trabajo, a mi juicio, brillante de descubrimiento de algo que estaba ahí en la prensa, la polémica en torno al caso Dreyfus en México durante el porfiriato tardío, y la manera en que en el discurso político y en lo que luego se llamará ideología de la Revolución Mexicana se fue permeando o está presente este antisemitismo constitutivo de la cultura occidental. Me parece también un trabajo muy... Y para cerrar, junto con un profesor del colegio, Fernando Escalante, Claudio, desde hace 1 año y medio o 2 años, es editor en el Fondo de Cultura Económica de una nueva colección que es formidable, que se llama Umbrales. Son unos libritos pequeñitos, como unos micro breviarios, que tiene un objetivo central, que me parece muy importante, que es poner en español, traducir al español, ensayos de vanguardia, de punta, en los más distintos campos de las ciencias sociales y las humanidades, sean historia, antropología, ciencia política, etc. Eso me parece un acierto formidable y que de alguna manera la cantidad de temas presentes en esta colección hacen, por supuesto, a la dimensión del trabajo de Claudio. Me da entonces muchísimo gusto presentarlo y presentará una conferencia que se llama La criminalización de la sociedad política mexicana en el porfiriato. Claudio. Muchísimas gracias, Pablo, por esa presentación tan generosa y amable, y gracias por la invitación a estar aquí en este coloquio de Historia Social, en esta institución tan querida. Perdonen también, Clara, Mario, por las latas que les di antes de traerme, y además el único resentimiento que tengo de toda esta invitación ha sido la excelente organización del coloquio, que pone realmente en una luz muy dura mi propia desorganización. Entonces, yo siempre como que cuento con que tal vez los demás vayan a ser suficientemente desorganizados como para que mi problema no quede tan expuesto. Desgraciadamente, para mí,
pero para la felicidad de todos los demás no ha sido el caso, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. También quiero decir que me honra muchísimo quedar incluido en un coloquio de historia social, porque parecido un poco al tema nacional mío del que habló. ¿Se escucha bien? ¿Debo hablar más cerca? ¿Ah, sí? Ya. Parecido al tema nacional mío del que habló Pablo, tengo el problema disciplinario del que habló, y él habló de él simplemente como una virtud, la transdisciplinariedad o como se llame, pero normalmente es también un problema difícil de identificación y de ser adoptado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo nací en Chile y me crié en la Ciudad de México, puedo decir fácilmente que soy chilengo, que creo que es mi nacionalidad profunda, pero es más difícil hacer un juego de palabras parecido en el campo disciplinario en el que me muevo, por lo cual no tengo la fórmula equivalente, y entonces encuentro que mi inclusión en un seminario de historia social, por ejemplo, depende totalmente de la voluntad de los organizadores, y entonces realmente me siento muy reconocido por simplemente que se me admita en un foro como este. Muchas gracias. Bueno, el trabajo que voy a compartir con ustedes es uno de 5 estudios sobre el porfiriato y sobre una cosa que yo he estado llamando la transición a la dependencia, y es el único de esos 5 que no ha sido publicado todavía, porque es muy largo, y eso es de hecho parte de mi desorganización acá. Es un trabajo que tiene como 50 y tantas páginas, entonces no me lo han querido publicar como artículo porque es muy largo, es muy corto para hacer un libro. Total, lo escribí hace un poco más de 4 años, y es un ensayo que quiero mucho. Entonces, bueno, mi sentimentalismo me ganó, se lo voy a imponer un poco. Es un compañero, de hecho, es el hermano del ensayo sobre antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana, y tiene otros 2 compañeros que fueron, como les digo, publicados, uno sobre los orígenes de la llamada raza mexicana, que es un ensayo que hubo una versión breve, más de difusión, que publicó Nexos, y la versión ya más académica salió en una revista argentina de historia intelectual que me gusta, que se llama Prismas. Y luego el otro ensayo es uno sobre cronotopos de dependencias, las formas en que se transformó la representación del tiempo nacional en esta misma época porfiriana, que se publicó en varios libros en Estados Unidos y después fue traducido al portugués y al español. Entonces este es el único que no se publicó, fue escrito para una ocasión que fue la celebración de los 25 años del libro de Benedict Anderson sobre comunidades imaginadas, que se hizo un coloquio para esto, y bueno, pues posiblemente algún día aparezca en algún libro de ensayos, espero que sí, pero no sé qué vaya a pasar con esto. Bueno, el tema general del conjunto de esos ensayos, del que, como dije, es parte tiene que ver con las culturas de la dependencia, y es un intento de mi parte de repensar el problema de la dependencia desde un punto de vista más político y cultural y menos económico. Me parece interesante que una de las relativamente pocas teorías sociales que hayan salido de América Latina y que se hayan reconocido ampliamente en el mundo haya tenido la figura de la dependencia como recurso retórico, ya que la figura de la dependencia en la historia latinoamericana es muy vieja. Lo encontramos, por ejemplo, en Bolívar, a la hora de hablar, o en Lucas Alamán, en una serie de pensadores criollos del siglo XIX que hablan del problema hispanoamericano como un problema en donde los criollos no fueron nunca como adultos, no fueron tratados realmente como adultos. Entonces hay una imagen de dependencia en donde supuestamente que no corresponde de hecho mucho a la historia real de lo que ocurrió, pero la imagen existe desde ahí, y me parece interesante que haya la migración de esta imagen hasta la teoría de la dependencia. Pero más allá de eso, me parece también que hay un problema que tiene que ver con la teoría de la dependencia misma, que es interesante desde el punto de vista de la historia política y cultural, que es
que, según mi punto de vista, el tema de la dependencia es menos continuo de lo que aparece en la teoría de la dependencia, y no solo eso, sino que en general esa época del marxismo de los años 60, de los años 70, tenía bastante dificultad para pensar el siglo XIX y sobre todo las independencias como algo que tuvieran una importancia, en parte por el encuadre económico que tenían. Entonces, según mi punto de vista, el periodo republicano temprano no se presta demasiado para hablar de dependencia a nivel nacional. Hay muchas dependencias de otros tipos, pero de dependencia como para hablar de los países, es decir, este es un país dependiente, porque los países se caracterizan en esa época, digamos, entre la independencia y los 1870s, 80s, se caracterizan por un alto grado de inestabilidad a nivel de los gobiernos centrales y un alto grado de estabilidad a nivel de los poderes regionales y locales. Entonces, para crear una relación de dependencia implica la rutinización de una relación de poder, o lo que Max Weber llamaba dominación, ¿no? Es una relación de subordinación y superordinación rutinizada. No puedes tener, por eso tiene imágenes como la relación de padres e hijos. Y entonces, si tú tienes mucha inestabilidad a nivel del gobierno central, es muy difícil crear una relación de dependencia a nivel internacional, porque no hay el poder central, no hay la clase dirigente nacional, etcétera. Entonces, esa época no me parece que se puede describir tan claramente en términos políticos, por lo menos, como ni tampoco económicos, como un periodo en que la dependencia sirva mucho para pensar en la época, y eso se nota en las relaciones internacionales, que me parece que se pueden caracterizar mucho más fácilmente por una relación de extorsión con los grandes poderes, de extorsión que de dependencia, ¿no? Se nota, por ejemplo, en el uso de buques para cobrarse deudas o supuestas deudas, cosas así. Dependencias se van dando mucho más a nivel regional, ¿no? Alguna compañía minera inglesa que tiene minas en Hidalgo o lo que sea, y ahí puedes tener una relación de dependencia desde muy temprano, ¿no? Pero a nivel nacional no lo tienes. Entonces, el periodo que estoy estudiando, yo lo estoy concibiendo como un periodo de transición a la dependencia, que tiene de trasfondo la consolidación del Estado Nacional y la rutinización de una serie de relaciones económicas y políticas, especialmente en el caso de México con los Estados Unidos, mitigados un poco en la época de don Porfirio, con una política de tratar ¿cómo se llama?, de darle cabida a poderes alternativos, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿cierto?, con Japón, para tratar de mitigar un poco la dependencia con los Estados Unidos. Entonces, es esta transición a la dependencia la que he estado yo tratando de estudiar qué significa a nivel político, a nivel cultural. Y el trabajo del que voy a compartir con ustedes se enfoca en uno de esos problemas, que es la relación entre criminalidad, soberanía popular y dependencia. Muy bien. El ensayo, como les dije, es un ensayo largo, entonces no hay manera de leerlo en el tiempo que tengo. Voy a hablar un poco, tratar de darles una idea de lo que es. Bueno, es un estudio el ensayo es un estudio de la criminalización de la sociedad mexicana, del Estado mexicano y de la clase política mexicana, de estos tres entes abstractos: sociedad, Estado y clase política, a través del estudio de un caso muy famoso, hoy día muy famoso, que es el asesinato de Arnulfo Arroyo. Es un caso que fue muy famoso en su época. Se escribió una novela en 1912 sobre la cosa. Al año que salió hubo un libro de reportaje que se escribió sobre la cuestión, sin hablar del tremendo
número de artículos periodísticos, y después más recientemente hubo una novela sobre el caso y una película que salió y que todavía desgraciadamente no he visto, que salió para el Bicentenario. Bueno, entonces es un caso hoy día famoso porque recientemente hubo esta película y esta novela. Bueno, voy a comenzar resumiendo un poco lo que pasó para pasar de ahí al análisis. El 16 de septiembre de 1897, que es poco después de la quinta reelección de Porfirio Díaz, y es el día, obviamente, de las fiestas patrias, Arnulfo Arroyo, que era un borracho muy conocido en la Ciudad de México, irrumpe en el Zócalo cuando está ahí Díaz, flanqueado por un general y uno de sus ministros, y le da un empujón por detrás, le tumba el sombrero, y Ortiz Monasterio, uno de los generales que estaba ahí, le dio un bastonazo a Arroyo. Uno de los militares sacó inmediatamente una pistola. Porfirio Díaz intervino, impidió que lo mataran y pidió que más bien se le procesara. Llevan a Arroyo a la jefatura de policía, que en esa época estaba ahí mismo, en el Zócalo, y en la noche Arroyo es asesinado en la estación de policía, supuestamente por una turba de pueblo indignado por el atentado, que entra a la comisaría de policía gritando «Viva México» y «Muerte al anarquismo». Ahorita hablo del anarquismo, de por qué el anarquismo, y matan a cuchilladas a Arroyo. 21 personas del pueblo fueron metidas a la cárcel, a la cárcel de Belén casi inmediatamente. La noticia salió al día siguiente, publicada por El Imparcial. El trabajo es en muy buena medida sobre el problema de los medios. Ahorita vamos a ver eso. Y Porfirio Díaz hace una declaración a la prensa extranjera, de hecho, al New York Times, que es uno de los momentos tal vez más siniestros de la dictadura, que tuvo muchos momentos, pero también tuvo momentos muy siniestros, en donde él casi con una lágrima de cocodrilo así dice: para mí este es un golpe muy duro porque hasta hoy en México no había habido linchamientos, y de hecho el título de mi ensayo es El primer linchamiento de México, ¿no? Y entonces ha sido manchada la honra nacional, algo de lo que nos vanagloriábamos todos los mexicanos, que es que a diferencia de los Estados Unidos, en México no se linchaba. Bueno, el problema está en que muy rápidamente ese mismo día empiezan a circular rumores de que la cosa no checaba, la explicación no checaba. ¿Cómo pudo entrar 200 gentes del pueblo a la comisaría de policía? No es tan sencillo. No habían testigos, se habían llevado 21 inocentes, empezaron a haber quejas de los familiares, y la cuestión empieza a salirse un poco de control hasta que hay una encuesta de parte del Congreso, cosa que es una cosa única en el porfiriato. Llaman a González Cosío, el secretario de Gobernación, a declarar, y se encuentra que ha habido aquí un falso linchamiento, y que quien ha matado a Arroyo es la policía. Entonces mandan a la cárcel a Eduardo Velázquez, que era el jefe de la policía, a un par de policías muy famosos, Miguel Cabrera y Villavicencio, y a una serie de otros policías que estuvieron en el asesinato. Hay un pueblo furioso que recibe a todos estos policías cuando están siendo llevados a Belén. Ahorita vamos a ver las imágenes, y que casi los linchan. Es bastante divertido esto porque hay un montón de linchamientos que de pronto aparecen ahí mismo, pero bueno, supuestamente este era el único. Y la cuestión es que
Velázquez, que es el jefe de la policía, en la cárcel, antes de hacer una declaración donde supuestamente iba a revelarlo todo, se suicida, entre comillas. Entonces, lo que sucede con todo esto es que hay una inestabilidad respecto de la historia, y voy a analizar cuál es el sentido y significado de eso, pero primero déjenme mostrar algunas de las imágenes, ¿no? Esto es el corrido del linchamiento de Arnulfo Arroyo. Ahí vemos a Arnulfo, que es lo que llamaban, ¿cuál era la cosa de los chilenos? ¿Futre o qué era? Sí, es un borracho futre, en Catrín. Esta es una foto que se tomó, que publica El Imparcial, que tomó un turista gringo de la Alameda, más o menos al momento del atentado. El asesinato ya del policía de Arnulfo Arroyo es usado para publicidad de la prensa de la época. Bueno, y ahorita voy a mostrar, esta es la imagen del anarquista, etcétera. Ahorita veo un poco más de esto. Bueno, entonces, la segunda parte del ensayo analiza una especie de hermenéutica de la sospecha, para usar una cuestión altisonante y freudiana. Digo freudiana porque viene de Freud, que se desarrolla en torno del problema y que es importante para mi análisis. Tiene que ver con el papel de los periódicos y la relación entre periódico y prensa que se desarrolla en este momento. Ahora, el escándalo es un escándalo que tiene bastante importancia histórica, no tanto a nivel político, sino a nivel cultural. Y político también, en la medida en que lo cultural tiene importancia política, ¿no? Sucede el crimen poco después de la fundación del Imparcial, el periódico oficial, no era oficial, digamos, el periódico que tenía más subsidio del gobierno de México. Ahora, la cuestión que se da en la relación entre el Imparcial y los demás periódicos es una nueva dinámica, que es lo que crea esta cosa que yo llamo la hermenéutica de la sospecha en el caso de Arroyo, y que creo que es algo que está todavía con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Antes de la fundación del Imparcial, los periódicos de la Ciudad de México, muchos de ellos recibían subsidios del gobierno, más o menos igualitarios, ¿no? A todo el mundo le tocaba un poco más a ti, otro poco más a mí. Yo tenía mi patrón que me estaba subsidiando, el general Rocha, el tuyo era el diputado no sé qué, el Porfirio Díaz pasaba dinero por acá y por allá. Todos los periódicos recibían casi todos plata, ¿no? Cuando se funda el Imparcial, que se funda con la nueva tecnología del rotatorio y tiene una capacidad realmente de inundar el mercado que no tenían los otros periódicos, el gobierno cambia su estrategia de subsidio y le pasa casi todo el subsidio al Imparcial, dejando muy encabronados a los demás periódicos. Varios de ellos, y varios de los más famosos, quiebran casi inmediatamente, ¿no? El Monitor Republicano, el diario así de más rancio abolengo, liberal de más rancio abolengo, cierra casi inmediatamente después de la apertura del Imparcial. Entonces, lo que se da en el caso de lo de Arroyo es que las versiones del Imparcial son ya leídas con sospecha de ser versiones oficiales, y al mismo tiempo los otros periódicos atacan al Imparcial, se dedican a atacar al Imparcial, al mismo tiempo sin poder, porque era parte del código de la época, atacar directamente a Porfirio Díaz. Entonces, esto va creando como un espacio de análisis que aprovechan los periódicos y sobre todo el Imparcial para ir narrando los hechos y un poco estirando la narración de los hechos, metiéndole técnicas narrativas que son relativamente nuevas. Es decir, el Imparcial es el primer periódico moderno de México. Tiene entonces lo que llamaban en ese tiempo reporters, no les decían todavía reporteros. Tienen, como vimos, las fotos. Vimos acá, ¿no? No todo es esta cosa, este tipo de cosa de, ¿cómo se llama? Tipo Daniel Cabrera, ¿cómo se llama? Posada, etcétera, etcétera. Ya tienes técnicas de reproducción más sofisticadas, y entonces
el Imparcial empieza a aumentar su tiraje brutalmente, y no solo empieza a aumentar su tiraje, sino que empieza a anunciar el tamaño de su tiraje, cosa que es muy divertida e interesante, porque como todos ustedes creo que saben, por lo menos los que son mexicanos, uno de los grandes secretos usualmente de todos los periódicos de México es cuánto se tira. Nadie dice, porque siempre es muy penoso, se tira muy poco, ¿no? Entonces nadie sabe cuánto tira realmente la Jornada, cuánto tira realmente el Universal, cuánto tira realmente el Excelsior. Nadie sabe, nadie dice. Bueno, en este momento el Imparcial empieza, en la época de lo de Arroyo, a poner el encabezado: 120,000 ejemplares se tiraron, 80,000 se tiraron, 47,000 se tiraron. Claro, es impresionante eso, porque antes, digamos, la edición dominical del Monitor Republicano sacaba 10,000 ejemplares. Entonces estamos hablando de que están realmente inundando el mercado, y lo están inundando con justamente este sensacionalismo, esta prensa amarilla, que está en contraste con la tradición periodística de México, que era una tradición que los mexicanos llamaban francesa. Digo los mexicanos llamaban francesa porque esas cosas también los mexicanos llamaban lo del Imparcial americano. Habría que ver, ¿no? Pero bueno. El caso es que lo que se va formando ahí, entonces, es una lógica de sospecha fundada en el diálogo entre esos diferentes periódicos, lo que va dando una fórmula narrativa mucho más parecida a una forma literaria de la que se ha hablado muy poco en los estudios sobre nacionalismo, y de la que yo hablo mucho en este ensayo, que es la novela del crimen, el suspenso, la novela negra, y el modelo mismo de Edgar Allan Poe, que es mencionado, de hecho, en varios ensayos del momento. Lo interesante acá es que la mayor parte de la gente que trabajó sobre este tema en un momento dado, por ejemplo, Hayden White, en sus análisis sobre las formas narrativas de la historia en el siglo XIX, o, por ejemplo, el propio Benedict Anderson, Homi Bhabha, cuando trabajó sobre Nación y Narración, Doris Sommer en su tremendo libro sobre la novela y el nacionalismo en Hispanoamérica, en el XIX, casi todos están metidos con novelas que son romances, usualmente son romances, comedias, no están hablando del uso del policíaco. Y lo interesante acá es que va creando la cosa policíaca, no únicamente porque es un caso policial, evidentemente es un caso policial, sino porque los huecos entre lo que puede decir cada periódico son usados para, digamos, conformar el rumor, que es de lo que están hablando constantemente los periódicos, directa o indirectamente. Esto es usado por el Imparcial. A ver, ahorita regreso a esto. Aquí tenemos, este es un grabado del casi linchamiento de los policías cuando fueron llevados a Belén, que ya aquí también están hablando del linchamiento. Por cierto, lo del linchamiento, entre paréntesis, tiene detalles muy divertidos, y muy divertidos para nosotros los americanos. Yo ya dije que soy chilengo, bueno, pues también soy americano, bueno, no quiero decir que soy, pero vivo en Estados Unidos desde hace mucho rato, y este tipo de cosas me divierte mucho. Hay uno de los periodistas habla de que el linchamiento, no solo el linchamiento es una importación extraña de los Estados Unidos, de la que ha carecido México toda la vida. Olvidémonos del hecho de que están colgando yaquis por centenares en estos mismos años, pero eso no es linchamiento. Bueno, sino que hasta la palabra está infectando la pureza del castellano, porque están usando el linchamiento con Y, ¿no? Y que es como se escribe en inglés, y esta contaminación hasta, digamos, hasta la hoja periódica que estás leyendo está siendo contaminada por este anglicismo que se está incorporando. Pero bueno, lo interesante de lo que está haciendo el Imparcial es que empieza a meter toda clase de detalles que antes no entraban en la prensa. Entrevistas con los vecinos, hablan con el papá, que tiene, por cierto, que es deliciosa la cosa, porque el padre es un sastre muy honrado, que tiene una sastrería que se llama La Corta Utilidad. Bueno, entonces,
empiezan a sacar este tipo de cosas, ¿no? La pistola con la que se suicidó Velázquez, el plano de la cárcel de Belén en donde estaba Velázquez, porque está toda la cosa de si realmente se suicidó o no, toda esta incredulidad en torno de ese cuento, ¿no? Entonces tenemos aquí el desarrollo, el despliegue de toda una serie de nuevos artificios periodísticos que empiezan a vender realmente fenomenalmente bien, al mismo tiempo de la lucha entre los periódicos que va creando como esta hermenéutica de la sospecha en el rumor, que constantemente sale y que incluso se puede estudiar como historiador, porque aparecen pedacitos de rumor aquí y acá, y lo hago en el ensayo, pero no puedo compartir eso demasiado con ustedes ahorita. Esta caricatura es también muy interesante desde el punto de vista de la transformación de la prensa. Esto lo saca un periódico que se llamaba El Universal, que en esa época los editores eran científicos, pero habían como caído de la gracia, y sacan esta caricatura en donde, a ver si puedo ver bien lo que dice porque se me olvida. Entonces dice, aquí va a haber algo gordo o la casa de los escándalos, es la obra de teatro, ¿no? El título de la obra, ¿no? Porque el linchamiento fue un linchamiento montado, ¿no? Donde se desplazaron del pueblo los policías y todo, ¿no? Entonces el coro, linchemos, 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 el público, el autor, ¿no? Y entonces abajo, entre paréntesis, el autor, por un exceso de modestia inexplicable, no quiere salir a la escena. Bueno, lo interesante es que el Universal saca esta caricatura y el Imparcial casi al día siguiente dice, bueno, si el Universal está diciendo que hay otro autor, que no es Velázquez, están implicando indirectamente al gobernador de la Ciudad de México, o al secretario de Gobernación, o al presidente mismo, Díaz mismo. Entonces, si saben quién fue, que lo digan. Y lo interesante de este momento es que refleja ya algo de lo que habló Picato en su trabajo sobre duelos en el Porfiriato, que es que ya tenemos una manera muy diferente de resolver este problema. México, en los años 1880, todavía a principios de los 90, los pleitos entre la prensa frecuentemente se tenían que resolver con duelos, ¿no? Duelos de honor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú llegas y dices algo, por ejemplo, el duelo más famoso, que fue el de Irineo Paz, el abuelo de Octavio, y Santiago Sierra, el hermano de Justo Sierra, en donde Irineo Paz mató a Santiago. Empezó porque el periódico esto fue 1880, el periódico del grupo que después se llamaría Los Científicos, estaban los hermanos Sierra, saca un artículo criticando un artículo de La Patria, el periódico de Irineo Paz, diciendo que él era desleal con Díaz. Y entonces Irineo Paz, que era un soldado de la guerra de intervención de la vieja generación, reta a duelo al otro periódico y sale Santiago Sierra, que no escribió el artículo, pero que era un editor, a defender el honor de su periódico, lo mata. Bueno, entonces hay una transformación en esta época, que ya ha sido descrita, del tema del duelo de honor, donde el Estado se ha adueñado un poco de vigilar la prensa, y eso es lo que pasa en este caso. El Imparcial acusa al Universal de estar implícitamente ensuciando la reputación de altos oficiales del gobierno, y el Universal se ve obligado a declarar que para nada, que era esto lo que querían decir, que de ninguna manera, que ni siquiera se les había ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego pararon en la cárcel varios de ellos, etcétera. Bueno, entonces se da esta dinámica de hermenéutica de la sospecha, que es una nueva forma de esfera pública que se está creando en torno a esto. Bueno, después el resto del trabajo, con esto voy a pasar brevemente a esto y termino. El resto del trabajo se dedica a analizar por qué fue tan perturbador este evento y por qué este evento de alguna manera
crea por primera vez el espectro de que la sociedad mexicana entera, el Estado, la clase política y la sociedad son criminales o criminalizables, sospechosos de ser criminales. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, sucede porque los tres sospechosos, los tres agentes principales de la cosa, que son Díaz, Arroyo y Velázquez, ¿no? Es decir, que representan Díaz, el Estado, es decir, el ataque a Díaz es tratado en la prensa desde el principio como un ataque directo al Estado, y por lo cual el linchamiento de Arroyo es justificado como la soberanía popular defendiéndose a sí misma, ¿no? Esto está en la prensa, no lo estoy inventando, por cierto. Velázquez, que es un personaje bastante encumbrado de la clase política, está representando a la clase política, luego lo es, y Arroyo está representando al pueblo. Entonces, lo que sucede en este caso es que hay inestabilidad en cuanto a quién es la víctima y quién el verdugo. Primero, Díaz es una víctima, es decir, sufre un atentado, y luego es un verdugo. Todo el mundo sospecha, o mucha gente sospecha, que en una de esas él mandó matar a Arroyo, ¿no? O es un posible verdugo, la sospecha está. Luego Arroyo es primero un verdugo, hace un atentado contra Díaz, y después es una víctima. Nadie sabe realmente muy bien por qué lo están matando, ni si él, qué estaba haciendo él, porque entran, esto no he hablado, pero entran muy rápidamente muchas dudas respecto a qué realmente era lo que estaba haciendo Arroyo. Al principio la representación es que Arroyo es un anarquista, o que ha sido un atentado anarquista, porque la prensa poco antes del atentado había sacado una serie de noticias sobre la llegada a México de un anarquista español, Joseph Bentre, y había toda esta histeria en torno de los atentados anarquistas en la época, porque habían habido varios magnicidios en Europa, en Uruguay. Poco después habría el asesinato, bueno, poco después, al par de años, el asesinato del presidente McKinley en Estados Unidos. Entonces había bastante paranoia en torno a esto. Entonces al principio es visto como un atentado, pero después resulta que no le encuentran nada en los bolsillos, una estampita de la Virgen de Chalma o no me acuerdo qué. No había, digamos, literatura anarquista, cosa que era lo normal en un atentado. Un atentado era un acto también propagandístico, ¿no? Entonces no había propaganda, y no solo eso, no estaba armado. Entonces si era un atentado muy mal planeado, y además era un personaje bastante conocido como un borracho de todas las cantinas de México. Entonces había también ese problema, que no era un español, sino que era un conocido, que había además estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, esto después hablaré un segundo de eso. Entonces, y menciono esto para los estudiantes del Colegio de México que puedan estar aquí, pueden ustedes caer así debajo, así es que mucho cuidado, que los estudios no son garantía, y ahí está el caso del borrachín Arnulfo Arroyo, ¿no? Bueno, entonces, lo de Arroyo es también inestable, es primero un verdugo y después una víctima, y luego lo de Velázquez es también inestable, porque primero es un verdugo, mata, se sabe que mandan a matar a la policía, es la que mata a Arroyo, pero luego en la cárcel, entre comillas, se suicida o es asesinado. Entonces, esto le da a todo el evento una enorme inestabilidad respecto de quién es verdaderamente el criminal, y entonces es por esto que hay como una especie de manto de sospecha sobre toda la sociedad mexicana. Esto es algo que analizo ya con bastante detalle. Primero, en el caso de Díaz primero como encarnación de la soberanía, ¿no? Y es por esto que sale la figura del linchamiento. ¿Por qué dice él que no hay linchamiento? Lo que quiere decir linchamiento, ¿qué es? Que el linchamiento es originalmente un pueblo actuando, en cierto modo es una forma como de jacobinismo, es decir, es un pueblo actuando y haciéndose justicia por su propia mano, ¿no? Sin la intervención de un aparato más ponderado de justicia. La primera vez que ocurre en Estados Unidos es durante la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces, es el primer linchamiento, quiere decir que es casi un refrendo de la elección de Díaz, y de hecho hay mucho sobre esto. El Díaz al principio está ampliamente legitimado por esto, ¿no?
acaba de pasar la elección de 1896, que fue una de las elecciones ya donde estaba la cuestión, no había ningún entusiasmo, es que Díaz era popular, pero la campaña de Díaz en ese momento ya no la hacen como la hizo en 1892, Justo Sierra, el grupo de los científicos, gente con verdadero prestigio y visión de Estado, sino la Sociedad de Amigos de Porfirio Díaz. O sea, estamos hablando ya del momento más rastrero de la política mexicana, y vaya que es muy rastrero, el momento más rastrero de la política mexicana, ¿eh? Realmente hay que ver, o sea, si se trata de eso, este lugar, otra vez hay problemas de contaminación, perdonen que haga así, pero no sé muy bien cómo limpiarme de eso, ¿no? Leerlo ya es ligeramente infecto, ¿no? Entonces, bueno, hay eso. Entonces, es el primer linchamiento, quiere decir que hay un refrendo de la elección. El pueblo encabronado mata a quien atenta al soberano, pero al mismo tiempo está el problema de que Díaz como criminal, como posible persona que puede haberle dado la orden a su jefe de policía de la Ciudad de México que mate a este tipo en la noche, no es algo discutible en la prensa, ¿no? La prensa no puede hablar de esto en esa época. Es de lo único de lo que no se puede hablar. Se puede hablar que todo el resto del mundo puede haber sido, pero Díaz no. Cuando va González Cosío a declarar al Congreso, que lo traen a declarar, entonces el pueblo ha sido difamado, ¿no? El pueblo ha sido acusado de linchar, cuando los mexicanos, todos lo sabemos, y lo dijo el general Díaz, no linchan, no linchamos. El pueblo es puro, el honor del pueblo ha sido, estoy hablando como diputado, el honor del pueblo ha sido pisoteado en este caso, dicen los diputados. Llaman entonces a declarar al ministro de Gobernación, y lo primero que hacen los diputados es darle un voto de confianza al general Díaz, que como defendió el honor del pueblo, fue el primero en defenderlo, diciendo que el pueblo de México no lincha. Entonces, o sea, no se puede tocar a Díaz. Díaz tiene está fuera de discusión más que en el rumor, ¿no? Entonces esto permite que haya una imagen de Díaz como criminal o como posible criminal. En el caso de Arroyo tenemos dos diferentes factores que son muy de la época, el de la degeneración y el del atavismo. Y Arroyo representa ambas cosas. Arroyo representa la degeneración porque, como dije, su padre era un hombre ahorrativo que tenía esta sastrería, que tenía su corta utilidad, como decía el nombre de del propio taller, y que había invertido el buen hombre en la educación con muchos sacrificios de su hijo, a quien habían mandado a las mejores escuelas de México, y este tipo había terminado siendo un futre, como dirían los chilenos, es decir, un Vivales, un Catrín, que pasaba en las cantinas, etcétera, y que después terminó probablemente loco. Entonces lo tratan como loco, alcoholizado, hay todos los temas de la degeneración, el alcohol, la locura. Y luego el tema del atavismo, que es mucho más asustador para la sociedad en esa época todavía, que es que chin, en una de esas, es que así somos y así vamos a ser, ¿no? No hay manera de salirnos de esto, es decir, es una figura que es una figura de movilidad hacia arriba y que termina en esto, ¿no? Entonces está la imagen del atavismo, que se nota, por ejemplo, en el diario de Gamboa, que Gamboa estuvo en la escuela preparatoria con tanto Arroyo como con Velázquez, ambos eran todos compañeros. La entrada del diario de Gamboa sobre esto es así como: no pude dormir, ¿no? Estos dos compañeros, ¿cómo puede haberlos la vida llevado a esto? Y tiene al final como una declaración bastante conmovedora en donde dice como: uno por más que se esfuerce por ir por un buen camino, todo es muy frágil, todo puede pasar cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver por qué está pensando alguien, miembro de la clase política, en esto. La otra cuestión es que entonces empiezan a ver, como dije, este es Velázquez, la policía, el Velázquez supuestamente en su cama después de haberse suicidado. Entonces empiezan a haber representaciones de Arroyo, entonces ya como mártir, como un miembro del pueblo que ha sido abusado y victimado, y tenemos muchas imágenes como estas de Posada,
que no son todas imágenes pintadas, vienen a veces imágenes como imagen literaria, imagen de texto, de Arroyo como una especie de figura, como un mártir, como una especie de Jesús aquí que ha sido martirizado. El detalle que a mí más me gusta de toda la historia, porque soy antropólogo al fin, es el de un perro que se llamaba el gendarme. Este perro era el perro de la estación de policía, y entonces, y se llamaba el gendarme, y el perro estuvo presente, según cuenta el rumor de la Ciudad de México, en el asesinato en el cuarto, cuando asesinaron a Arnulfo. Entonces lo matan y el perro le lame las heridas a Arnulfo Arroyo. Entonces ahí está esta imagen del perro como el verdadero representante, digamos, el que reconoce a la figura de mártir, mientras la policía es toda una especie de todo Judas. Y todo esto lo supe porque como 4 años después aparece una nota en alguno de los periódicos, no recuerdo en este momento cuál, cuando muere el gendarme, ¿no? Entonces, el gendarme decía una figura. Bueno, entonces tenemos en el caso de Díaz este tema de la soberanía con la criminalidad como una especie de trasfondo. En el caso de Arroyo, el tema de criminal, degenerado, criminalidad un poco atávica y víctima, alguien que no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo, un borracho que probablemente alguien le pagó una lana para que hiciera una apuesta, o tal vez alguno de los policías lo mareó. Había una idea, obviamente, en México, de conspiración. Posiblemente Velázquez le había pagado un dinero a él para que lo matara, y después, como no lo mató a él. El problema entonces ya viene con Velázquez. Todo eso funciona bien hasta que tienes el problema de Velázquez, que es que Velázquez entonces de pronto se suicida o lo suicidan. Entonces, Velázquez tampoco puede ser nada más malo. Bueno, puede ser, porque los rumores tratan de lograr eso, pintando a Velázquez. Hay un rumor, pero es un rumor que es muy minoritario y no logra realmente ser adoptado por nadie respetable en la prensa, que es que el verdadero Velázquez se afeitó la barba y estaba viviendo en Nueva York, y el que habían enterrado era una figura de cera. Esa versión evidentemente estabilizaba la cosa. Si Velázquez se había ido, entonces pues la policía eran los malos, la clase política eran los malos y ya, ¿no? Pero el problema era que, bueno, pues es la Ciudad de México de esa época, es una cosa bastante chica. Todo el mundo decía que el Velázquez estaba ahí, era Velázquez, incluido algunas de las gentes que les hubiera gustado que no fuera, entonces sacan otras explicaciones. Bueno, entonces Velázquez representa a la clase política de la época. Es un político muy ambicioso, le había construido un monumento a Juárez, había descubierto el pendón de Guadalupe, le había sacado a Sóstenes Rocha uno de sus periódicos, El Combate, y tenía, según algunos periódicos, una devoción fanática a Porfirio Díaz. Entonces el problema para la clase política es esta. Posibilidad número 1 respecto a Velázquez. Porfirio Díaz le ordenó que matara a Arroyo, y luego tuvieron miedo de que fuera a declarar porque se les salió de las manos el escándalo y lo matan, ¿no? Esa es posibilidad número 1, con Díaz como criminal, claramente, ¿no? Posibilidad número 2, Velázquez se adelantó a lo que él creía que podían ser los deseos de Porfirio Díaz, y lo mató pensando que le iba a dar gusto, no le dio gusto, y entonces, etcétera. Y posibilidad número 3 es que quedó él metido en un enjambre con otros actores, sus subordinados, Cabrera, Villavicencio, 2 policías importantes, que eran realmente los que habían hecho la operación, y que pasa a pagar el pato este señor que era más de una clase un poco más alta, ¿no? El Velázquez era diputado, etcétera. Bueno, entonces lo que va pasando es que hay esta inestabilidad, va patinando la cosa, entre que si puede ser Velázquez o no puede ser Velázquez, si puede ser Díaz, no puede ser Díaz, que si es el pueblo, que si no es el pueblo, que si el pueblo es criminal, que si no es criminal. Y al mismo tiempo que va patinando, van surgiendo como una serie de figuras bastante perturbadoras. 2 de ellas son Cabrera y Villavicencio, que ya mencioné. Los 8 policías y estos 2, que eran los jefes, son condenados a muerte, pero su condena es conmutada, y entonces pasan 6 años en Belén,
y luego salen y vuelven a ser gentes, tanto Cabrera como Villavicencio, importantes en el aparato de seguridad del Porfiriato. Entonces, la figura de Villavicencio es perturbadora frente a la de Velázquez, porque Velázquez es como una figura más honorable, deja una nota, era una persona querida por mucha gente, es decir, era un miembro de la clase política, por eso toca a Gamboa la cosa, ¿no? En su funeral están gentes como Macedo, varios de los científicos importantes, el que da la oración fúnebre dice que algún día se iba a redimir el nombre de Velázquez, ¿no? Entonces tienes este problema, mientras que, y ese es el que matan o el que se tiene que suicidar, y los que sobreviven son estos otros bichos que todo el mundo sí sabe que son en serio criminales, Villavicencio y Cabrera, ¿no? Cabrera es uno de los primeros muertos de la Revolución Mexicana, es el jefe de la policía de la ciudad de Puebla y es el que está matando a la familia de Gil Cerdán y muere ahí. Y Villavicencio tiene una carrera que ha sido muy bien descrita por Barrera Basols en un muy buen libro. Bueno, entonces está ese problema perturbador y también el de otro personaje, un soldado, cuyo nombre ya no recuerdo, que también en su declaratoria al Ministerio Público dice que pues, él era parte de la tropa en la guerra contra los yaquis, que estaba ahí, y que él había visto directamente y participado en el asesinato, o como quiera uno llamarlo, de al menos unos 300 o 400 yaquis que no habían sido procesados. Entonces aparecen como pequeños datos como estos en la mitad de toda esta otra cuestión, que dejan entonces, y con esto ya termino, que dejan entonces una imagen en donde las tres grandes partes de la sociedad política mexicana, la sociedad, la clase política y el Estado, son criminalizables. Hay una inestabilidad en el juego entre esas, y puedes estar discutiendo sobre esto interminablemente, y donde hay también en la prensa una estructura de narrar y de debatir entre los periódicos que fomenta también, incluso por razones comerciales, el alargamiento de esta clase de discusión. Como conclusión, entonces, tenemos que la consolidación del Estado mexicano va junto con una posible criminalización del Estado y de la sociedad mexicana. Las dos cosas suceden a la vez que hay esa centralización, y esas imágenes son, creo yo, las que salen realmente a relucir en la Revolución Mexicana. Gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien se anima a ser el primero? Clara. Sí. Gracias. Muy interesante, Claudio, muy variado, rico, complejo. A mí me interesó mucho esta figura tan curiosa de un atentado, bueno, atentado sui generis, porque la verdad no llega realmente a lastimar a nadie. Un atentado en un momento, en efecto, como tú decías, de grandes atentados magnicidas que están por toda, en fin, en toda la prensa, en todo el mundo discutiéndose, conociéndose, etcétera. Y las representaciones que hay en la prensa, por ejemplo, de la pistola asesina, de la oscuridad del sujeto que está pintado con imágenes que evocan mucho las imágenes de la prensa burguesa, por llamarla en términos de la época, a la caracterización de los anarquistas y de los anarquistas individualistas, terroristas,
en cualquier otro lugar del mundo. Me parecía ver de repente pues un periódico español o un periódico francés en cuanto a la imaginería de la representación. Ayer te decía también que en la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí encontré alguna documentación sobre la información diplomática que la Secretaría manda a cónsules en distintos países, urgiéndolos a tener mucho cuidado con que no entren anarquistas, porque acabamos de tener un atentado anarquista. De modo que el juego con el anarquismo, si bien es posible que este sujeto no tuviera nada que ver con ello, sí tiene que ver con todo un clima en el cual el sujeto es pretexto también para otras cosas, supongo, porque hay una fuerte y creciente atención hacia prevenir que los anarquistas vayan a entrar en México y crear aquí los desórdenes que se crearon en otras partes. ¿Ves eso, esa confluencia en lo que estás trabajando y estudiando? Sí, una de las cosas interesantes que está pasando acá a nivel de prensa, y es una de las cuestiones que creo yo que le da mucha fascinación en la época de la cobertura de prensa, es que están pasando, este no es el único caso, están pasando en México cosas que son, que parece, en donde parece que la realidad está imitando el arte, que de alguna manera en México están pasando cosas sobre las que antes solo se leían. Este es un caso, pero hay varios otros, ¿no? Muchos de ellos han sido además temas de novelas, del automóvil gris, el chalequero, la María Lavid. Cada uno de estos personajes, de estos grandes escándalos de prensa de la época, tienen su contraparte, ¿no? En Jack the Rippers, en estos, los otros. Entonces lo que está pasando en México en esta época con la modernización es que junto con la modernización hay como toda una especie de, yo diría, de trabajo de seducción respecto de identificación y también de desidentificación respecto a estos procesos, en donde la gente es como un saco nuevo, la gente está poniéndoselo para ver si realmente le queda o no. Entonces, ¿es un anarquista? Están todas las imágenes del anarquismo ahí, y cuando se da el atentado, es un atentado. Por cierto, entre paréntesis, decir que no es un atentado me parece también bastante problemático, porque el tipo sí golpeó al presidente de la República, digamos, eso con todo, está bien que no venía armado, pero alguna pendejada hizo el tipo, ¿no? Que lo quería matar, no creo, porque si lo quería matar era más tonto, posiblemente haya estado loco como algunos alegaban, estaba borracho, o simplemente se la jugó, lo que sea, ¿no? Pero un atentado anarquista era siempre una cosa muy planeada, siempre. Por lo menos todos los casos que yo he conocido son casos en donde hay una angustia, es un proceso personal del que va a ser el atentado muy fuerte, porque el que está haciendo el atentado entre los anarquistas es una persona que sabe que va a morir, entonces, o que piensa que va a morir. Entonces tienes, por lo menos, por ejemplo, en el caso de Alexander Berkman, esto está escrito en lo de ¿cómo se llama?, Emma Goldman, en donde hablan de las largas discusiones. Hay una sensación de que se está haciendo un acto que para un anarquista es un acto malo, porque estás matando a alguien, pero estás haciéndolo por una gran causa y porque no te queda otro, y además estás dando tu vida a cambio. Hay una idea de reciprocidad muy anarquista en la formulación del atentado anarquista, que hoy día no necesariamente viene a cuento, ¿no?, en los terrorismos actuales, ¿no? Pero puede venir o no a cuento, ¿no? Pero no creo que haya nada de esto en el caso de Arnulfo Arroyo. O sea, no hay nada que indique ese tipo de premeditación, todo indica que no la hubo, ¿no? Entonces, hay esto que llamo yo como una especie de probarse el saco. Es un atentado anarquista, entonces está todo ahí. Cuando se da el atentado hay manifestaciones pro Porfirio Díaz en toda la República, en donde se mueras al anarquismo, vivas una patria sin criminales y sin anarquistas, etcétera. Entonces, ¿que se aprovechó? Claro que se aprovechó, no solo a nivel del gobierno federal, sino a nivel de los poderes locales, ¿no? Fuertemente se aprovechó. Al mismo tiempo creo que hay una cierta inestabilidad de esas imágenes. Están ahí, y están ahí casi como seña de modernidad. Por eso creo que hay también un cierto regodeo en eso. Mira, ahora nosotros también tenemos, ¿no? Y eso sigue sucediendo, digamos, ¿no?
estos son, digamos, ya hay este fenómeno de globalización. Hay que pensar que también aquí estamos hablando ya de, justo ya hay los telégrafos, hay esta instantaneidad que acaba de ser estrenada en este momento. Entonces es un momento de la globalización, es el estreno de un momento de la globalización a nivel de las comunicaciones, en donde esta clase de identificación se hace muchísimo más ágil y el juego con la identificación es muchísimo mayor. No sé cuál es tu nombre, pero... Primero pregunto usted o yo. Yo le quería preguntar, pues, viendo esa correlación que existe entre por un lado, criminalización de la sociedad en sus estamentos que mencionó, los tres que mencionó, y también como una narrativa periodística que teatraliza lo político. Yo le quería preguntar, de pronto me salgo un poco del tema, pero ¿usted cómo lo ve? Yo le quería mencionar simplemente 3 etapas en las cuales también hay unos cambios importantes, significativos en el periodismo mexicano, que son en los 50 y los 60, que es antes de cuando está en plena decadencia, digamos, el sistema del PRI en el siglo XX, y en nuestros días, cuando hay también un proceso de amplia criminalización y que es evidente en esa, o sea, tenemos una prensa que es así, por cada poro está botando sangre. No sé si usted ve alguna correlación entre esos dos procesos de teatralización a través del periodismo y de la criminalización de la actividad, pues, de la sociedad civil al hacer política. No sé contestar muy bien. De entrada yo no caracterizaría los años 50 y 60 como unos años de tanta crisis para el PRI, aunque hay crisis, porque siempre hay crisis. Es como, más bien se parecen a este momento, en donde tampoco es una gran crisis para Porfirio Díaz, es un momento, es el momento dorado de la dictadura en cierto modo. Entonces este evento de ninguna manera amenaza políticamente a Díaz, no hay la posibilidad de tumbar a Díaz por esto o algo, no es esa clase de escándalo. Entonces no sabría muy bien cómo hablar de la parte de medio siglo XX a la que usted se refiere. Tampoco sé muy bien cómo hablar de esto en relación a lo contemporáneo, solo que evidentemente sí lo escribí por su relación con lo contemporáneo, como en general tiendo a escribir cosas históricas. Para mí las cosas, en ese sentido soy un antropólogo. Yo veo esto como algo que me sirve para pensar lo contemporáneo y considero que lo que se está dando en este caso es una contribución, digamos, a una genealogía de lo que tenemos hoy día. Pero no sabría escribir esa historia, es decir, hacer una contribución a una genealogía no es escribir la historia. ¿Pero sí ve una correlación? O sea, sí no veo una correlación, veo un origen. Sí. Yo, por acá, trataría de vincular lo que estás proponiendo con lo que se supone que es el análisis que está a la base, lo que mencionaste al comienzo, la cuestión de la dependencia también, o antes de la dependencia. Entonces pensaba también en la adopción de estos modelos periodísticos que se puede ver a lo largo de toda Latinoamérica un poco en la misma época, pero que en cada país va tomando quizás formas distintas que tienen que ver también con las sociedades donde se está produciendo eso. Entonces me preguntaba si también hay una suerte de contradicción entre esta voluntad, que a mí también me parece que puede ser bastante cosmopolita, de querer, al adoptar estos modelos, de querer participar justamente de ese juego, de ese mundo, de la información que se está creando a fines del 19, pero a la vez diferenciarse de eso. Algo mencionaste por ahí que en la época se tildaba a ciertos modelos periodísticos como franceses, los que ya estaban de la tradición liberal, versus los norteamericanos que son de la nueva tradición. Eso me llama la atención, por ejemplo, querer más bien aparecer vinculado a este mundo como latino o francés que viene a representar la cultura, por una parte, y luego y distanciarse del norteamericano en la medida en que viene a ser lo nuevo, pero también un poco como lo híbrido, ¿no? como esta nueva potencia que va surgiendo. Y frente a eso, distanciarse a la vez que hacerse parte, o sea, porque sí es contradictorio. Se adoptan esos modelos, pero para un poco decir, no somos eso. Y nos narramos a partir de eso, pero no somos eso.
Y dentro de eso mismo no era tan así, digamos, porque también la misma prensa francesa y la inglesa sí estaban adoptando estos mismos modelos del reportaje, digamos, que no era tan así. Eso por una parte. Y luego lo otro con respecto a las imágenes y las representaciones gráficas que nos mostraste, sí, también no podría haber como una suerte de contraste entre concebir el atentado de Arroyo como también un atentado al cuerpo político de la nación representado en Díaz, y sobre todo pensando que hay una serie de representaciones de Díaz que circulan en la prensa de la época, tanto desde fotografía hasta las primeras imágenes del cine, pasando también por los grabados de Posada, donde Díaz se ha interpretado que es como el cuerpo de la nación, o es el Estado mismo, versus estas otras imágenes del Arroyo victimizado. Empiezo con lo segundo. Sí, evidentemente hay esta identificación del cuerpo de Díaz con el cuerpo de la nación. Por eso se habla tanto en la época aún del tema, de formas tan incómodas, de la relación entre la monarquía y la dictadura como forma política. Hay digamos, una imagen monárquica que surge, y esa imagen monárquica es la imagen del cuerpo de Díaz como encarnación de la soberanía nacional, el hecho de que su santo se celebrara el día del 16 de septiembre. Todo esto va, ¿cómo se llama?, ayudando a armar esta clase de lenguaje. Por eso es que uso a Díaz como representante no de la clase política, sino del Estado en este análisis. Es solo por eso, si no, no se justificaría, es otro general más. Hay en el ensayo también un trabajo, una sección, un análisis de lo que yo llamo los dos cuerpos de Arroyo, no solo de Díaz. En esta clase de, digamos, de doblez o de relación como, sí, de doblez, casi de sinécdoque, así de movimiento entre lo general y lo particular. Se da no solo en el caso de Díaz, que es su cuerpo y el cuerpo de la nación, por eso sale la figura del linchamiento, sino también en el de Arroyo, en donde también sale la figura del linchamiento. Es decir, conste que es Arroyo el que queda linchado también, ¿no? Y se habla del linchamiento de Arroyo, ¿no? Entonces, hay unos dos cuerpos de Arroyo ahí, por eso hay me interesan estas imágenes, porque estas imágenes son muy diferentes, y esta también es una imagen, digamos, de martirilogio, muy diferentes de estas imágenes. ¿Sí? Entonces, hay el tema de los dos cuerpos de Arroyo en la medida en que o bien Arroyo está representando a un pueblo inocente, o bien está representando el atavismo y la degeneración de la criminalidad del pueblo, y hay ese doblez en la representación de Arroyo. En cuanto a la primera parte de la pregunta, yo no considero que sea tan sencillo hablar de dependencia simplemente porque se adopta una tecnología. Muchas veces se habla de dependencia, es decir, lo interesante, esto es algo sobre lo que he trabajado en otros trabajos muy anteriores, cuando escribí sobre, traté de teorizar la idea de zona de contacto, en el libro ese sobre Deep Mexico, Silent Mexico, ese que no salió en español. Una tecnología que es, las economías son siempre en el capitalismo mundiales, pero la idea de la sociedad política es nacional, y hay siempre digamos, una tensión entre la idea de que la comunidad política puede regular lo que ocurre a su interior, cosa que incluye la economía, y el hecho de que la economía nunca es abarcable por la comunidad nacional. Entonces, esto significa que cualquier tecnología que viene de fuera puede ser identificada como viniendo de afuera o no. El nuevo Reporter es identificado como algo que,
una americanización por quienes la critican esto. Y esa dinámica entre comillas, lo francés y lo americano, toma esa forma, sobre todo porque, digamos, es la forma de la época. Estamos hablando de la época de la guerra de Estados Unidos con España, estamos hablando de la época justo del asunto Dreyfus, sobre el que he escrito en otro estudio. Estamos hablando de un momento donde muy brevemente surgirá unas ciertas formas de latinoamericanismo, el arielismo, etcétera, etcétera, que buscan identificarse con un helenismo que en esa época todavía estaba representado en la imagen de Francia. Pero es una imagen Francia, como muy bien dijo usted, no son las prácticas de todos los franceses, lo mismo que Estados Unidos, es una imagen, no es una relación de dependencia con... Bueno, hay una manera de examinar el concepto de la masculinidad dentro de la criminalidad de la sociedad, porque estás hablando del cuerpo, del víctima, de la nación, de la policía, de la élite política, y son en general masculinos. Entonces, ¿cómo se puede añadir esta visión? Yo no soy a mí no me gusta mucho el término como término analítico de masculinidad, que se ha usado mucho, me parece bastante pobre, como también me parece pobre el de feminidad. Pero sí creo que hay, digamos, un análisis de género que es sumamente importante para entender la forma en que se representa todo esto. Específicamente, hay temas, por ejemplo, la cobardía en la medida en que es feminizada, o la situación de ser víctima en la medida en que es feminizado, ¿no? Puede ser muy, digamos, de manera muy útil puede ser analizada de una forma muy útil desde un ángulo de género, porque la razón por la cual me parece útil no es solo porque está eso ahí, que está, sino porque el lenguaje de género permite que se extienda a otras esferas análogas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de clase, que está muy en la base de todo este problema, es en un momento dado representable con un lenguaje de género, ¿no? Feminizando a cierta clase de pueblo, masculinizando a cierta otra clase de pueblo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el análisis de género viene siendo un tipo de instrumento analítico poderoso para estudiar esta clase de cosas, porque el hecho de que estén en un momento dado en una clave que esté realmente sexualizando, dándole un sexo a tal o cual, por ejemplo, modalidad de ser, forma emocional, actitud, etcétera, ¿no? El hecho de que se use el lenguaje de género implica que se puede extender esa misma impresión a otros ámbitos en donde operan los mismos binarios. Entonces eso sería lo que a mí me interesa más que algún tipo de conclusión respecto a la masculinidad, que realmente no me parece muy interesante, y no me parece tampoco, me parece que tiene cierto peligro de estabilizar algo que realmente es muy móvil. Gabriela Cano. Bueno, mi pregunta va en esto que dices que no te interesa mucho, pero igual la voy a hacer, porque yo creo que en este episodio del linchamiento, del intento de atentado a Porfirio Díaz, también está entrando en juego un debate público sobre identidades masculinas. Hay distintos tipos de identidades masculinas que se están expresando. En tu descripción del golpe que le da Arnulfo a Díaz, dices que se le cae el bombín.
unicornio. Está vestido de militar. Ajá, bueno, ahí hay un tipo de un patriarca militar, esto que quizás sería algo más tradicional. Los señores estos que están vestidos sí con un bombín, elegantes como a una usanza burguesa, y luego lo que comentabas sobre Arroyo, que es un hombre, es hijo de un hombre esforzado que logra ir a las escuelas, que es una masculinidad, tiene una identidad masculina moderna, un signo de modernidad, y que de alguna manera causa una ansiedad entre gentes como Gamboa el que haya caído tan bajo. No sé si crees que se pueda pues ampliar o profundizar en este sentido como de una redefinición, de una discusión de identidades masculinas. O sea, yo pienso que el análisis de género es fundamental para el análisis político, en este caso y en todos los casos, porque considero que la relación de género es uno de los modelos más fundamentales del poder en la sociedad. Entonces, para mí el análisis político pasa por un análisis de género, cualquiera, este y cualquier otro. Ahora, entonces, considero que lo que dices, los elementos de los que hablas, están presentes y otros más están presentes. Lo que no veo acá en este caso específico es una discusión pública en torno al género. No creo que esto haya dado pie a eso, sino que esas diferentes formas de sexualizar las relaciones políticas y las relaciones sociales están siendo movilizadas de diferentes formas. Uno puede, a partir de ellas, al contraponerlas, imaginar un debate público en torno al género, en el sentido de que se están dando imágenes encontradas. Entonces, en ese sentido hay, entre comillas, debate público, pero no hay debate público en el sentido de que se esté tematizando eso, sino que eso se está movilizando para tematizar lo otro, que es el atentado, el sentido del atentado, el sentido de la criminalidad, las cualidades del pueblo, si el pueblo es degenerado o no es degenerado, las cualidades del Estado, las cualidades de la clase política, ¿no? Entonces, hay, entre comillas, algo así como debate de género en el sentido de que hay diferentes, se movilizan diferentes clases de imágenes, algunas de las cuales están encontradas unas con otras, pero no hay un debate, me parece a mí, por lo menos yo no lo vi, explícitamente sobre el género, ni mucho menos la masculinidad. Lo hay un poco en toda la preocupación por la degeneración. Por eso también me ha interesado el tema del antisemitismo. El antisemitismo tiene también el antisemitismo el moderno, el de Dreyfus, implica también digamos, moviliza mucho unas ciertas imágenes de lo masculino y de lo femenino, ¿no? O de masculinidad, si lo quieren poner ahí, ¿no? Entonces sí creo que se puede usar esto para encontrar un montón de cuestiones que están ahí y que se pueden, tal vez se hayan volcado en otros momentos a genuinos debates sobre género y sobre lo masculino y sobre lo femenino también. No lo dudo, pero no lo vi en la prensa en torno de este caso, no lo encontré. Aquí. Gracias. Claudia, a mí me interesa también retomar esta idea que ahorita mencionaste de la cuestión de clase, que también se está movilizando aquí y una cierta tensión, por ejemplo, en los dos cuerpos en los dos cuerpos de Arnulfo Royo. O sea, lo que creo que se está movilizando también es una cierta ansiedad de digamos, público burgués, que a fin de cuentas, según entiendo, estos periódicos eran periódicos, o sea, no eran periódicos populares, o no sé si había como, digamos, era un cierto público lector que se está de alguna manera definiendo a sí mismo, y hay como esta cosa de pertenecer, el cuerpo de Arnulfo como el mártir es como la representación de un pueblo al que todos pertenecemos, digamos, una posibilidad de imaginar unos otros,
desde la perspectiva, digamos, de esta élite, o de estos discursos de élite que circulan en la prensa, pero por otro lado el desliz como hacia este pueblo irredimible, hacia este pueblo peligroso. Digamos, eso me interesa porque por un lado creo que esta élite se está definiendo a sí misma frente a distintas figuras del pueblo, pero por otro lado mencionas la figura de lo extranjero. Es decir, mencionas que en primer lugar Díaz aparece y dice, a ver, aquí, qué tristeza, esta es la primera vez que aparece un linchamiento. O sea, mencionas como diferentes momentos en que aparece la figura de lo que está afuera como una cosa que nos viene a contaminar, pero que a la vez aspiramos a ella. Y no sé si se puede reflexionar un poco acerca de esta tensión, digamos, entre por un lado como el pueblo como un pueblo que no se puede terminar de domesticar, o sea, como esta cosa que la incapacidad de consolidar como una esfera pública burguesa, y por otro lado como la mirada del extranjero. No sé si queda muy clara mi pregunta, pero… Y si eso lo viste, digamos, en la prensa misma, o sea, cómo aparece la figura de la mirada de afuera, de esta contaminación. Y lo pregunto justamente porque creo que la imagen de la criminalidad, o sea, del Estado, de la sociedad, o del pueblo y de la clase política, también viene mucho en un juego con un cierto afuera, que está mirando, y frente al cual, digamos, México se está posicionando. Entonces esa era la pregunta, que creo que va… En cuanto a la primera parte de la pregunta respecto a los lectores de esto, no puedo responderla con mucha precisión. Creo que aquí en el colegio ha habido gente que ha trabajado bastante sobre historia de la lectura y a mí me hace falta atender un poco más ese tema, entonces te contesto de una forma tentativa a partir de mis impresiones. No creo que haya sido exclusivamente un público burgués, creo que creo que es un evento, en primer lugar, de la ciudad entera, y no creo tampoco que los lectores hayan sido únicamente lectores burgueses. Uno de los… no me acuerdo si tengo acá. En el ensayo… no lo metí, no importa. Estamos hablando de una época en donde se está ampliando mucho los lectores en México y en la Ciudad de México. Entonces, esto está circulando entre artesanos, está circulando entre lo que en esa época llamaban pueblo. Ahora, ¿qué es lo que en esa época llaman pueblo? Es también algo bastante inestable, ¿no? Pero que sí que incluye artesanos, obreros, gente así. Entonces, que muchos de los cuales son lectores, creo yo. Entonces, está circulando, yo creo, a ese nivel. La parte de la relación con lo externo está en el centro del análisis, es decir, por eso escogí la figura del linchamiento como lo que le da el título a todo el ensayo. Esta declaración del linchamiento es, primero que nada, dada supuestamente hacia el extranjero, interesantemente, a un extranjero que le importaba un carajo, le importaba, sí, un atentado contra Díaz. Pero el tema de si México linchan o no linchan, francamente, no creo que haya interesado mayormente, más que tal vez como nota folclórica, al New York Times. Sí interesaba mucho al interior de México. Entonces es uno de los casos en que hay una declaración que está circulando con, digamos, un juego internacional. Por eso él al ser representante del Estado, está representando la dignidad de México hacia afuera y está afirmando esa dignidad de México hacia afuera. Eso es parte, digamos, de la política al interior de México. Los otros ensayos que he hecho, que son compañeros de estos, están mucho más dedicados explícitamente a ese análisis, el de antisemitismo por una parte, porque el antisemitismo es justamente un problema del extranjero, y también el ensayo que escribí sobre cronotopos está muy dedicado a eso. Dedico toda una sección al análisis de la entrevista a Krillman, que es un caso interesante en que un jefe de Estado da primero una declaración a medios afuera del país, aunque salen publicados primero en México,
traducidos del inglés salen publicados en México, me recuerda a mí. Bueno. Bueno, primero que nada, pues la conferencia me pareció muy interesante, una descripción densa donde se atan muchos cabos, pero algunos me parece que quedaron desatados. Y uno de ellos es mencionar el histrionismo incluso de la prensa, porque lo que el caso, o bueno, el momento climático, podría decirse, es cuando Díaz dice, no es tanto la pedrada que le tira el sombrero, sino cuando él, digamos, detiene la golpiza que le están dando y dice, este hombre ya pertenece a la justicia. Y digamos, creo que en la conferencia lo que falta es eso, ¿no? O sea, la justicia más bien entendida como la verdad, digamos, ¿no? Y pensando en este sentido, la lectura o digamos, el lema que pone la película que se hizo, que es que México es el país donde la verdad nunca se sabe, ¿no? Y creo que por ahí podría ser también una de las cosas que veo que quedaron sueltas es cómo se resolvió, más bien cómo no es tan espectacular la manera en que se resolvió, sino que ya no había salida, digamos, convincente para ese caso, ¿no? Entonces, no sé, por ahí. No considero que haya un momento climático. Me parece que justamente lo que están haciendo los periódicos es vender periódicos, por lo cual hay muchos momentos climáticos, tantos como puedan haber. Ese que describe usted es un momento climático. El descubrimiento del linchamiento de Arroyo es otro momento climático. La declaración del secretario de Gobernación en el Congreso es otro momento climático. El apresamiento de Velázquez, Cabrera y demás, y su llevada de declaración es otro momento climático. O sea, y evidentemente el suicidio de Velázquez es un momento climático. Entonces, lo que están tratando de hacer los periódicos es vender periódicos y también hacer política, las dos cosas. Entonces, justamente por eso la estructura de la cuestión está basada en la apertura del fenómeno, su inestabilidad, ¿no? Ahora, esto de que en México, el país de la verdad y la fregada, a mí me parece la clase de sentimentalismo muy de la época, de esa época. Me llama la atención que todavía estemos en esas. Bueno, vamos a dar lugar a una pregunta más. José Antonio levantó la mano. Sí. Gracias. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, su exposición y las diferentes lecturas que ha hecho de este episodio o de suma de episodios. Hay una cosa, sin embargo, que no me termina de quedar del todo clara. Con sus últimas palabras avanza en eso, pero habla de la extensión de una sospecha, de la circulación de una sospecha, de la existencia de una situación en la cual lleva a diferentes instancias a intervenir, a dar explicaciones, conduce a unas detenciones, en fin, el asunto se va complicando. Pero, en el fondo, ¿quién sospecha? Es decir, ¿quién asigna los papeles de mártires, verdugo? La opinión pública, pero esto es una expresión demasiado amplia como para poder, digamos, identificarla, ¿no? Hay unos motores de esa opinión pública, son periódicos. Son periódicos que nos ha explicado que quieren vender y a la vez están haciendo política. Pero son periódicos que hasta la víspera han estado recibiendo fondos gubernamentales para su sostenimiento y para moderar la opinión y la crítica, probablemente. Nos ha indicado que dentro de un cambio de modelo empresarial hay un periódico nuevo, el Imparcial, que tiene una influencia mayor y la autoridad se vuelca las ayudas en ese medio. Los demás, ¿qué están haciendo? Están tratando de sobrevivir y, por lo tanto, están generando un tema mayor, es decir, mucho más importante de lo que pueda parecer derribar el sombrero a un presidente electo, es decir, que es una agresión, evidentemente, pero están convirtiendo eso en algo noticiable, grave, precisamente para marcar distancias frente a otra prensa subvencionada. ¿Quiénes son en realidad? Hacen política, pero son opciones políticas distintas. Todos esos periódicos que han dejado de recibir ayudas son uniformes en sus expresiones. Es decir, ¿cómo se ha generado finalmente una opinión que lleva a criminalizar, a asignar papeles negativos al poder, al Estado, a una clase política, hasta el punto que cada uno de ellos va a tener que replicar?
tan fuerte es el papel de una prensa que de hecho ha estado domesticada hasta el punto de que estaba comprada. Es decir, al final, ¿cómo identificamos a los actores más allá de lo que pueda ser que hay un público receptor, que es lo que llamamos opinión pública, que si no presiona, como mínimo pide explicaciones, ¿no? Es decir, ahí no falta un actor identificable en todo este motor, en todo este proceso. La razón por la que surge la imagen de la intervención anterior respecto de que la verdad, ¿cómo es? ¿La verdad qué? Nunca se sabe cuál es la verdad. Es que en esa época ninguno de estos periódicos, sucede después, pero en esa época todavía ninguno de esos periódicos es capaz de decir el general Díaz lo hizo. Entonces tiene que ver con la construcción del presidente de la República y su relación con la esfera pública. Eso intocable hace que esta clase de frase sea simplemente repetible ad nauseum, ¿no? Nunca se sabe. ¿Por qué? Porque hay un elemento que siempre tiene que ser leído de manera refractaria, ¿no? Por eso el tema del rumor y el tema de la opinión pública es a la vez, como usted dijo, creo muy bien, una cosa amorfa, gris, no conocible, y que al mismo tiempo está todos los días en esa prensa. Es decir, no es conocible, no será conocible, pero ahí está todo el tiempo, todo el tiempo. Todo se hace con referencia a eso, ¿no? Y eso es una lógica muy de dictadura, ¿no? En donde, y esto se ha estudiado en otras dictaduras, eso sí es una lógica de dictadura. En cuanto ya a su pregunta, lo que sucede con la prensa es que cada uno de estos periódicos tiene sus patrones, su base política, su base económica, etcétera. Entonces, por lo cual se da como una especie de espectro dentro de los periódicos, y un espectro, parte del espectro se está peleando por el favor de Díaz, está tratando como de rebasar, digamos, llamémoslo por la derecha, no sé cómo llamarlo en esa época, porque parte de lo que sucede en la época de Díaz es que después de la derrota de los franceses, de los conservadores en México, no hay un partido conservador por su alianza con una fuerza extranjera. Entonces, al estar proscrito el partido conservador, todo mundo es liberal y nadie es liberal. Entonces, no se sabe nunca qué es lo que quiere decir rebasar por la izquierda y la derecha. Sí se sabe, pero llamemos estar a favor de la dictadura, rebasar por la derecha, convengamos en eso, ¿no? Que en la época no todo el mundo hubiera aceptado. Entonces, hay algunos periódicos que están tratando de curarse en salud y de ser, digamos, más papistas que el Papa para ganar más subsidio, más subsidio de esa fuente. Es que el problema de la concepción del subsidio tiene que ver con lo descentralizado o descentralizado de la concepción. O sea, si uno se imagina un gobierno central que subsidia, no está uno entendiendo la dinámica de la prensa de la época. La dinámica de la prensa de la época pasaba por la clase política. El Velázquez sacaba en una época, sacaba un periódico de un general que se llamaba Sosthenes Rocha, que era un general que había derrotado a Díaz en una batalla, y era un general del gobierno, ¿no? Pero representaba una cierta línea dentro del gobierno. Hay otros que están cerca de este grupo que se llaman los científicos. Los científicos tienen una relación incómoda porque hay cierta proximidad con Velázquez. Entonces, ahí hay una prensa que está tratando, por ejemplo, de decir, esto no tiñe a toda la clase política. Aquí lo que ha habido, ¿no? Entonces tratan de circunscribir el problema de Velázquez de cierta forma. El problema de cómo se retrata Arroyo en un momento dado también va variando según la prensa. Entonces, por eso, digamos, esto no lo pude transmitir muy bien en la presentación, porque requiere justamente, por eso es largo el trabajo, porque sí necesita como un poco de detalle, ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero básicamente es justo en
multiplicidad de problemas a los que están respondiendo esos creadores de opinión, ¿no? Lo que va formando ese espacio amorfo del rumor también, ¿no? No es que todo el rumor venga de ahí, por cierto, cuando uno ve los reportes de rumores, por ejemplo, en el momento del atentado, los rumores que se reportan en diferentes prensas, muchos de ellos no los encuentra uno en la prensa más que como reporte del rumor, ¿no? Que hubo una bomba, que no sé qué, o sea, hay una, en México en esa época el rumor era gigantesco, ¿no? Entonces, cuando hay reportes de rumor, uno se da cuenta, de que Velázquez se había afeitado y que no era el verdadero Velázquez, no es algo que aparece inmediatamente en una de las prensas, sino que aparece después como narrando algo que sucedió en la opinión pública. Entonces, la opinión sí aparece, no siempre lo que sale en la opinión viene de la prensa, pero muchas veces sí viene de la prensa, ¿no? Y viene en parte justo porque la prensa no toda está siendo movida por la misma palanca. Yo sí creo que en este momento, que es muy fresco el dominio del imparcial, como acaba de empezar, y de hecho este escándalo es parte de lo que le da al imparcial realmente su predominio, porque es el espacio perfecto para una prensa amarillista, un caso de crimen. Los otros muchos de ellos aparecen semanalmente, no están hechos para esto de ahora qué pasó, y esto ¿no? Eso está funcionando en ese otro registro. Como hay esta preocupación porque se está, está habiendo una nueva tecnología de prensa, y también porque se ha perdido subsidios, hay en este momento sí también de parte de algunos de estos periódicos tratar, yo creo, de revertir un poco eso. Ahora, esa parte no la tengo estudiada realmente, no me he metido periódico por periódico a ver qué es lo que les está moviendo, pero sí se nota en términos generales esto. Bueno, cerramos la sesión de hoy, los invitamos para la tarde y la conferencia a las 6, creo que es. La conferencia es a las... La mesa es a las 4 y luego la conferencia, ¿sí? Agradecemos a Claudio, a todos ustedes, la magnífica conferencia y nos vemos en un ratito.